¿Cuánto pesa el odio? No te pregunto cuánto duele, te pregunto cuánto pesa. Imagina llevar un saco de piedras afiladas en la espalda, día y noche, comiendo con él, durmiendo con él. Cada piedra tiene un nombre, cada piedra es una ofensa que no has perdonado. Cada piedra es un momento en el que te hirieron y juraste que algún día te la pagarían. La venganza es un trago de veneno que tomamos nosotros, esperando que el otro se muera. Es una prisión donde el carcelero y el prisionero son la misma persona, tú. Esta es la historia de un hombre que tenía todo el derecho del mundo a odiar. Un hombre que tenía la justicia de su lado, la ley en su mano y la oportunidad perfecta para destruir a su enemigo. Pero descubrió que destruir al otro no repara lo que está roto dentro de ti. Bienvenidos a un capítulo más de Entre Líneas Narradas. Espero disfruten de esta historia. En un valle fértil, dividido por un río angosto, vivían dos agricultores. De un lado del río vivía Elías, un hombre temeroso de Dios, trabajador, con manos grandes y una sonrisa fácil. Sus tierras daban las mejores uvas de la región. Todo lo que Elías tocaba florecía, no por su magia, sino por su amor y constancia. Del otro lado del río vivía Caín. Caín era un hombre consumido por la amargura. Nada le salía bien, pero no porque la tierra fuera mala, sino porque él dedicaba más tiempo a estar mirando la cosecha de su vecino que a cuidar la suya. La envidia es como el óxido, corre el recipiente que lo contiene. Durante años, Caín le hizo la vida imposible a Elías. Primero fueron cosas pequeñas, basura arrojada al otro lado de la cerca, rumores falsos en el mercado del pueblo. Elías, siguiendo el consejo de los antiguos, lo ignoraba. El mal muere cuando no se alimenta, decía. Pero la envidia de Caín no murió, creció, se convirtió en odio. Una noche de verano seca y calurosa, Elías despertó con olor a humo. Corrió a sus campos y vio el horror. Caín había prendido fuego a su granero principal. Años de cosecha, herramientas heredadas de su padre, el carruaje con el que llevaba a sus hijos. Todo ardía en una columna de fuego naranja que iluminaba la sonrisa burlona de Caín desde la otra orilla. Elías logró salvar a su casa y a su familia, pero perdió su sustento, quedó en la ruina. Cuando llegaron las autoridades, no había pruebas. Caín había sido astuto. Fue un accidente, una chispa del viento, dijo, y la ley humana no pudo hacer nada. Elías se quedó sentado sobre las cenizas de su trabajo, llorando, pero sus lágrimas no eran de tristeza, eran de rabia, una rabia negra y espesa. Esa noche, Elías juró ante las cenizas humeantes: lo voy a destruir, voy a esperar el momento, cuando caiga, yo seré quien lo empuje. Pasó un año. Elías reconstruyó lentamente, impulsado por la fuerza del rencor. Trabajaba el doble, solo para ser más fuerte el día de su venganza. Y entonces, el cielo escuchó su deseo de justicia. Llegó la gran sequía. Durante meses no cayó una sola gota de lluvia. El río que los separaba se convirtió en un hilo de lodo. Los pozos se secaron, pero Elías, previsor y sabio, había construido una cisterna subterránea profunda años atrás. Él tenía agua, poca pero suficiente para sus viñedos. Caín, en cambio, no tenía nada. Sus campos se volvieron amarillos, sus animales empezaron a morir de sed, y finalmente los árboles de su huerto, su único orgullo, empezaron a secarse. Caín estaba acabado. Sin agua esa semana perdería sus tierras y tendría que irse a mendigar. Elías lo veía desde su lado del río. Veía a su enemigo, al hombre que quemó su granero, caminar desesperado, flaco, con los labios partidos, mirando al cielo que no respondía. Era el momento perfecto. Elías tenía la manguera en su mano. Tenía el agua. Podía salvarlo o podía dejar que la justicia divina actuara. Se lo merece.
pensó Elías. Es el pago por lo que hizo. Ojo por ojo, ceniza por sequía. Se fue a dormir esa noche con una sensación de triunfo. Por fin, Caín pagará. Pero Elías no pudo dormir. Daba vueltas en la cama. El silencio de la noche era ensordecedor. Cerraba los ojos y no veía la cara de Caín sufriendo. Veía su propio corazón endurecido. Recordó entonces un pasaje que su padre le leía, palabras antiguas que cortan como espada de doble filo. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estas palabras nos animan a no ser derrotados por el mal, a superarlo activamente con el bien, enfatizando la victoria a través del amor, el servicio y la fortaleza moral en lugar de la venganza. Elías se sentó en la oscuridad. Entendió que si dejaba morir a Caín, él se convertiría en lo mismo que odiaba. Si apagaba el fuego con fuego, solo quedaría un mundo de cenizas. La venganza podía sentirse bien por un minuto, pero el perdón es lo único que nos permite volver a dormir en paz. Elías se levantó. Eran las 3 de la madrugada. Tomó sus cubos, abrió su cisterna secreta, llenó los recipientes hasta el borde. Cruzó el lecho seco del río, cargando el peso del agua en sus hombros. Entró sigilosamente en las tierras de su enemigo, y en la oscuridad empezó a regar los árboles de Caín. Lo hizo esa noche, y la siguiente, y la siguiente. Elías, el hombre ofendido, trabajaba horas extras en la madrugada para salvar la cosecha del hombre que lo había arruinado. Cada vez que vertía el agua, sentía que el peso de su pecho se aligeraba. No estaba salvando a Caín, se estaba liberando a sí mismo. Una semana después, Caín, que no entendía por qué sus árboles seguían verdes mientras todo moría alrededor, decidió hacer guardia. Escondió detrás de una roca con un palo en la mano. Esperó al ladrón. Escuchó pasos y una sombra acercarse. Levantó el palo para golpear y se congeló. La luz de la luna iluminó el rostro cansado de Elías. Vio a su vecino, al hombre al que había quemado, vertiendo su propia agua, su agua vital, sobre las raíces de los manzanos de Caín. Caín soltó el palo. El ruido hizo que Elías se girara. Se miraron en silencio. No hubo gritos, no hubo reclamos. Caín, el hombre orgulloso y amargado, cayó de rodillas en el barro. Empezó a llorar, un llanto ronco de vergüenza absoluta. El agua de Elías derramada era el fuego del que habla la Biblia, un fuego de bondad que quema la maldad del corazón de su enemigo. ¿Por qué?, preguntó Caín entre sollozos. ¿Por qué no me dejaste morir? Te quité todo. Elías dejó el cubo en el suelo, se acercó y en lugar de golpearlo, le puso una mano en el hombro. Porque el fuego se apaga con agua, Caín, no con más fuego. Yo no quiero que mueras, quiero que vivas y veas que Dios es bueno, incluso con quien no lo merece. La sequía terminó días después, pero el verdadero milagro ya había ocurrido. Caín nunca volvió a ser el mismo. Trabajó años para pagarle a Elías cada centavo del granero quemado. No porque Elías se lo cobrara, sino porque su corazón había cambiado. Se habían convertido no solo en vecinos, sino en hermanos. La cerca que los dividía fue derribada y unieron sus viñedos. La gente del pueblo no lo podía creer. Decían que Elías era un tonto por perdonar. Pero Elías sabía la verdad. El día que decidió cargar los cubos de agua, en lugar de cargar su odio, fue el día que recuperó su vida. Vivimos en un mundo que nos grita: defiéndete, véngate, no te dejes. Pero la valentía más grande no es golpear de vuelta. La valentía más grande es romper el ciclo. Es muy fácil ser cruel cuando nos han tratado con crueldad. Lo difícil, lo divino, es ser el punto final de la cadena de odio. Es decidir que el maltrato se detiene contigo, que no vas a pasarlo a la siguiente generación, ni a tu vecino, ni a tu familia. Tal vez hoy tienes un Caín, alguien que te ha quemado, te ha traicionado,
o te ha herido profundamente. Y tal vez, solo tal vez, tienes la oportunidad de verlo caer. Pero te pregunto hoy, ¿qué vas a hacer con tu agua? ¿Vas a dejar que la sed de venganza te seque a ti también? ¿O te atreverás a hacer lo impensable, a vencer el mal con el bien y a descubrir la libertad que solo existe cuando soltamos la piedra del juicio? No hay almohada más suave en este mundo que una conciencia limpia y un corazón que ha perdonado. Si te gustó este video y te llegó al corazón, compártelo a quien creas que lo necesita. Dale like si quieres más videos como este y que Dios esté contigo.